Pasan 21 minutos de las 9 de la mañana y nos metemos ahora de alguna forma en la mente de los criminales. Está con nosotros Agustín Romano, magíster en psicología criminal, especializado en psicología forense, porque vamos a conversar sobre la personalidad de los homicidas. ¿Dan algunas señales de alguna forma que podamos interpretar claramente para identificarlas, poder denunciarlo, poder alertar, o actúan de forma imprevista en algunas ocasiones? Agustín, bienvenido. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, y hablando sobre las mentes criminales, justamente se da un caso, el uruguayo Pablo Laurta, que cometió un doble femicidio en Argentina. También se lo está investigando por el asesinato de otro hombre, un conductor de Uber que fue descuartizado. En este caso, las autoridades argentinas dijeron: estamos ante una verdadera mente criminal metódica. Usted, como especialista, ¿cómo destacaría el perfil de este hombre? Y lo comparto plenamente, sí. Evidentemente, uno cuando analiza este tipo de perfiles lo que tiene que rastrear básicamente es a partir de las conductas que despliega en el accionar criminal. Y en este caso lo que vemos concretamente en el de Pablo Laurta es que tuvo mecanismos muy sistematizados, muy estratégicos, muy metódicos para concretar todo su accionar criminal en un raíz que arranca desde días previos, seguramente de planificación. Estamos hablando, si hacemos todo el trayecto que él hizo, de alquilar una cabaña en Salto, cruzar la frontera tratando de no ser identificado ni registrado su paso por aduanas, contactando a una persona que conocía para que lo trasladara hasta cierto punto. Presumiblemente esa persona termina asesinada por él. ¿Nadie vio señales? ¿Es posible eso? En el caso concreto, si vamos a la situación de violencia que vivía la que ahora es la víctima, ¿no? La expareja de él, ya venía con varios antecedentes, por lo menos que se sabe, de denuncias. O sea que ahí ya tenemos un factor de riesgo interesante y un factor de alarma. Ya nos está dando una señal. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos hablando de una situación donde se hablaba hasta de un intento de muerte previo por estrangulamiento. Estamos hablando de un mecanismo letal que, si no llega necesariamente a matar a la persona, por lo menos puede dejar secuelas neurológicas muy graves. Estamos hablando de una forma de proximidad a la víctima, en un sentido realmente de deshumanizarla, de cosificarla y de tratarla como un objeto descartable. ¿Dónde se ve después esta situación? En el hecho concreto de la muerte. Estamos hablando que puede matar a una persona tranquilamente, sin ningún tipo de remordimiento, sin conciencia, digamos, moral, en cierto sentido, con frialdad, con ausencia de empatía. Y esto es lo que nos está hablando desde el punto de vista victimológico, es que él percibe que las personas no son personas, sino que son hasta estorbos o como obstáculos, podríamos decir, para concretar sus metas. ¿Cuál podría ser su meta acá? Y esto es lo que tenemos que empezar a ver cuando analizamos este tipo de perfiles: la motivación y los rasgos de personalidad que se pueden desplegar básicamente, y que eso se va a ver sobre todo en los escenarios del crimen, pero también todo el contexto. En este caso en concreto, en el de Laurta, habría que ver o habría que hacer lo que se llama la técnica de autopsia psicológica o autopsia psicosocial para rastrear a ver qué otros elementos llevaron a este desenlace. Pero seguramente ya hubo varias señales de alarma, de alerta, en esto que tú planteabas, si se puede ver de antemano, que pudieran dar indicios de decir, bueno, esta persona realmente representa un riesgo. Y un dato no menor, revisando un poco la información que surgía, la esposa, ya aparte de haberlo denunciado, bueno, de contar con un botón de pánico, por lo que sabíamos que no se activó a tiempo y demás, o sea que hablamos de un ataque sorpresa, que la agarró por sorpresa, había publicado en un parte de denuncia que ella tenía miedo porque incluso en una publicación que él había hecho desde Varones Unidos, que es la cuenta que él había creado, planteaba un caso de Brasil donde una persona se divorcia y termina matando a la expareja. Un hombre mata a la mujer, expareja. Y el comentario justamente que surge de parte de Laurta, por la información que se tiene, es que él habría hecho comentarios alusivos a, bueno, este tipo de situaciones, qué raro que no pasen más frecuentemente, y cómo puede haber, la palabra era despistados, ¿sí?, que todavía se casan. O sea, eso ya tiene que estar avisorando la mentalidad y la justificación que él tiene de hechos de violencia, y en su lógica criminal, justamente, él percibe estas situaciones desde un lugar de víctima. O sea, él se autopercibe como una víctima en esta situación y tiende a justificar eventualmente su accionar desde esta distorsión cognitiva que él tiene. Porque claramente hubo una premeditación, no hubo un impulso, digamos, de brutal ferocidad, en este caso, absolutamente. Totalmente. ¿Qué pasa por la mente de un criminal después? Porque uno ve las imágenes, este hombre allí con su pequeño,
con una bandeja. ¿No hay arrepentimientos? ¿Qué piensa un femicida o un homicida en los momentos posteriores a cometer el crimen? Seguramente no haya ningún tipo de arrepentimiento por esta conceptualización que decía de que él no ve a la víctima justamente como un sujeto, sino como ¿no? un obstáculo. Un obstáculo o a veces hasta un medio para un fin. Pensemos acá, a ver, esto es a nivel presuntivo, obviamente restan pericias por hacer ni que hablar, ¿no? Pero ¿cuál puede haber sido el objetivo de él? El objetivo de él, lo que sabemos era, y que no se confunda con el hecho histórico lo que voy a decir, pero era como esta cruzada libertadora, lo digo por supuesto entre comillas, de ir hasta Argentina, rescatar al hijo y traerlo de vuelta a Uruguay. En su mente, el hijo era un trofeo para él. Ni siquiera era una cuestión que personalizara al hijo, porque sabemos por la información que circula, declaraciones de un chofer, de que el hijo lo estaba llevando en condiciones deplorables, vomitando, sintiéndose mal, y no se preocupó de llevarlo a un hospital, le daba golosinas, esa es la información que hay. Entonces eso nos está diciendo qué preocupación tenía siquiera por el hijo. Ninguna, evidentemente. Entonces, en esto de la mente criminal, lo que vemos es esta tendencia a la justificación, la falta de arrepentimiento, y tiene que ver seguramente con una estructura de base de la personalidad que hay que estudiarlo un poco más. En rasgos generales, lo que se puede inferir es que es una estructura muy consolidada desde el punto de vista de la psicopatía. No podemos pensar acá que hay una distorsión de la realidad, no hay elementos alienantes, bien lo decías tú, no es un acto impulsivo, esto está más que premeditado, fríamente calculado. O sea, se puede hablar de un psicópata. Probablemente lo sea. O sea, resta la investigación, obviamente, a nivel pericial, pericias psicológicas, psiquiátricas que se le van a practicar, quiero creer, pero los elementos de base, por lo menos que se observan en el despliegue de las conductas que tuvo, son características de este tipo de agresores donde no despliega ningún tipo de culpa, de remordimiento. Es característico de esas estructuras más narcisistas de base. Y en el caso de estos perfiles que matan, que son femicidas, matan a sus exparejas o incluso matan a sus hijos, como en el caso de Uruguay, de Andrés Morosini, ¿cabe alguna posibilidad de que actúen de forma impulsiva, como decía Alfredo, que de un momento a otro pierdan la noción de lo que están haciendo y cometan los crímenes, o es algo que siempre da señales, como mencionabas? No necesariamente, o sea, hay casos que pueden ser completamente imprevisibles y eso es lo lamentable de este tipo de situaciones, que, a ver, puedes darse situaciones. En violencia doméstica lo que estamos por la literatura más recibida en la materia, estamos acostumbrados a hablar del ciclo, ¿no? Se genera una situación, va escalando, se produce un momento de tensión, se produce la situación de violencia concreta y vuelve al estado de calma y se reproduce ese ciclo. Pero no en todos los casos se da, y lo que está pasando actualmente es como que hay elementos más concretos de episodios que pasan de un momento al otro. En esto que se hablaba en su momento de la emoción violenta, ¿no? Un término bastante discutido, pero en realidad la respuesta más impulsiva se puede llegar a dar. No es en todas las situaciones. Se puede dar, por ejemplo, pensemos en un caso de infidelidad, ¿no? Que una persona descubre a su pareja siéndole infiel, entonces la reacción inmediata es desde la impulsividad. En estos otros casos, como vimos, por ejemplo, de Laura, en el caso Morosini, que tú mencionabas también, acá ya hay antecedentes de ejercicio de violencia, de planificación, que de alguna forma nos está diciendo ya no es tanto lo impulsivo. Lo impulsivo, ¿dónde se podría pensar? En la respuesta que tiene decir, bueno, no tenía pensado matar a una persona y la termino matando, pero responde también a cómo conceptualiza a la que termina siendo la víctima. O sea, si vos no te opones y me puedo llevar a mis hijos, lo que sea, capaz que la deja viva, pero si no, si se opone a lo que sea, la respuesta impulsiva es voy y la mato. Sí, porque además se dan, perdón, Pau, episodios como si se confirma que también es el autor del homicidio de este chofer, termina con el descuartizamiento del cuerpo, lo cual también es otro, supongo, elemento para analizar, para estudiar en esa mente criminal. Sin dudas, ahí responde más al modus operandi, ¿no? Estamos hablando probablemente de que si lo descuartizó es para retrasar la investigación criminal y que no lo puedan vincular, es decir, ocultamos piezas fundamentales del cuerpo. Estamos hablando de manos, piernas, rostro, que son los elementos que sirven a la ciencia forense para identificar más rápidamente un cuerpo. Igual se entiende que el torso que fue encontrado por lo menos contaba con tatuajes y que de repente ahí es más fácil compatibilizar, después restar un análisis de ADN, etcétera, pero en lo concreto responde más a algo metodológico. Ahora, tomando ese aspecto, por ejemplo, el descuartizamiento de una persona, ¿no? El desmembramiento, ¿a qué responde? Responde también a una planificación. No es que seguramente dijo, bueno, a ver lo que tengo acá a la vista y
corto a la persona. Es horrible hablarlo en estos términos, ¿no? Pero seguramente ella puede haber pensado en un arma, lo que necesitaba para concretarlo y también midiendo los tiempos. Habrá que ver después lo que digan las pericias médicas forenses, con qué tipo de arma, que no es menor, pudo haber provocado, suponiendo que haya él mismo, ¿no? En este caso Laurta, ejecutado a esa persona con el desmembramiento, qué tipo de arma utilizó, si fue un arma de mecanismo rápido, si tuvo que huir rápidamente de la escena, cómo fue todo ese procedimiento, nos habla mucho de la lógica criminal también. Uno miraba, Agustín, a la mamá de este hombre, describiéndolo como un asesino, no puedo creerlo, me duele el útero de haber parido a este asesino. Uno va a los orígenes y ¿cuánto incide la crianza de una persona para que termine haciendo lo que termina haciendo este hombre? Bien, para eso también hay que discriminar por los cuadros psicopatológicos, ¿no? Pero en un caso, si pensamos, por ejemplo, en la psicopatía que decía, hay un gran componente que tiene que ver con los aspectos genéticos, pero otro gran porcentaje que tiene que ver con los aspectos ambientales también que van moldeando. Del exterior. Exactamente, lo que se va incorporando desde lo que aprende en las primeras etapas de vida, los apegos, el cariño que puede haber recibido o no, la ausencia o no parental que existiera, con quienes se ha vinculado durante las etapas sucesivas de su vida, infancia, adolescencia, etcétera. Todo eso puede ir marcando un rumbo, pero no se puede descartar la pata genética o más biológica que de alguna forma nos da elementos para pensar, y en eso las neurociencias están logrando avances al día de hoy como para estudiar, bueno, el cerebro de los psicopáticos, qué pasa con ellos donde están más apegados a determinado tipo de reacciones, donde responden de determinada manera distinta al funcionamiento cerebral que tienen la mayoría del resto de las personas que no tienen esas categorías psicopatológicas, por ejemplo. ¿Y cómo impactan este tipo de casos en la opinión pública? ¿Se puede hablar de algún efecto contagio en algunas ocasiones? Se puede llegar a dar, sobre todo en noticias de alto impacto, ¿no? Acá creo que también, frente a esa pregunta que tú haces, Paola, el riesgo está en que lleguemos como sociedad en general a naturalizar estas situaciones. Yo pensaba, por ejemplo, cito el caso Morosini, ¿no? Que pasó. Fue un caso muy concreto, conmovió mucho la opinión pública, estamos hablando de este filicidio por venganza que cometió, y nos impactó a todos, seguramente en las oficinas, en los lugares de trabajo, en distintos ámbitos se habló mucho del caso, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿y cuánto se habló de repente en este entorno si hubo un femicidio, y lo digo muy entre comillas, entre común y corriente, ¿no? Del cual de repente se mencionó en las noticias, pero pasó bajo el radar, ¿no? Son noticias repetidas. Exacto, y no podemos permitirnos como sociedad que pasen a ser una cifra más, que es lo que tanto se reclama. Pero lamentablemente como sociedad terminamos naturalizando muchas veces cuando un hecho pasa de determinada manera y muchas veces como un femicidio más. Nos estamos acostumbrando, digamos. Y no debería pasar, no deberíamos naturalizarlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podemos frenar eso, la naturalización de estos hechos de violencia? Con empatía, con sensibilización y con educación, básicamente desde temprana edad, para entender que las pautas de relaciones violentas son lo que se tienen que atacar, pero no al momento que suceden. Creo que el gran debe que tenemos como sociedad es que no estamos atacando desde etapas vitales tempranas en formas de desarrollo de inteligencia emocional para comprender cómo, si se generan este tipo de situaciones, podemos prevenir para que eventualmente se desarrolle después una mente criminal. Porque pensemos, caso Laurta, caso Morosini, a ver, fueron niños, fueron adolescentes. Claro. ¿Cómo fue esa infancia, cómo fue esa adolescencia? ¿Qué crianza tuvieron? ¿Qué patrones fueron recibiendo quizás desde su familia, su grupo de amigos, la comunidad en general que los terminó llevando a cometer este tipo de situaciones? Tampoco se trata de culpabilizar a la sociedad o al entorno. Tiene que ver con sus componentes personales, quizás con experiencias personales que pasaron también. Pero la suma de todos estos factores, y por eso es tan compleja la mente criminal, tienen que ser puesta en un análisis serio, severo, para decir, bueno, en el caso a caso, cuáles son las señales de alerta que podemos ver de antemano para atacar y prevenir estas situaciones. Ahora, si hablamos de prevención, no todos los casos, lamentablemente, son prevenibles. Algunos son imprevistos, como el de Morosini, por ejemplo. Agustín, me quedé con una duda con respecto, vos has estudiado mucho la mente criminal, pero en el caso particular de este Laurta, ¿vos crees que, hablabas de la cruzada libertadora del hijo, ¿no? Que él en algún momento pensó que no lo iban a descubrir o cometió igual estos femicidios a sabiendas que podía caer? Habría que charlarlo con él justamente en profundidad para verlo, ¿no? Pero probablemente en su lógica él apostó a que no iba a ser aprehendido, o sea, atrapado por la justicia. Seguramente él en su justificación distorsionada, con todo esto que él ideó,
con toda esta planificación tan estratégica, calculadora y tan fría, probablemente se confió de que no iba a ser atrapado. Y esto pasa en muchos criminales, que a veces en elementos muy concretos, muy sutiles, que no los planifican tanto, los terminan atrapando. Y bueno, por suerte existe, más allá de que los criminales desarrollan lo que se llama la conciencia forense, es decir, todas las medidas de protección para no ser atrapados inicialmente, existen otras herramientas, que no está bueno comentarlas, que se mantengan en la órbita policial, en reserva obviamente, para conducir una investigación para llegar a atraparlos. Y en ese sentido también la tecnología da mucho beneficio y muchas herramientas también para poder atraparlos, más allá de que el agresor pueda pensar que iba a salir impune en este caso, porque esa es otra característica de la personalidad, ¿no? Decir, acá no va a pasar nada, no tiene consecuencias, y si él lograba matar como mató 2 personas, por lo menos había, muy posiblemente 3, y volvía a Uruguay, el sentimiento de impunidad se iba a generar más exponencialmente en su mente, decir, bueno, si puedo esto, nada ni nadie me para. Entonces, eso también es un factor de riesgo que hay que atender en estas situaciones. Agustín, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente, un placer. Gusto. Gracias.